24 horas mediodía con un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros con quien vamos a conversar y vamos a resolver algunas dudas que tengamos. Él es el señor César Rivera Linares. Él, como ya les digo, es representante de la Superintendencia de Banca y Seguros. Yo le doy la bienvenida. Le agradezco por estar aquí en 24 horas mediodía, señor Linares. Rivera Linares. Cuéntenos un poquito sobre el procedimiento que se va a llevar a cabo. Este procedimiento queda claro que es para personas que luego de la publicación de la norma han cumplido 65 años y van a iniciar el proceso de jubilación. Pero ¿cuáles son los pasos a seguir para poder acceder justamente a reclamar parte o el 95.5% de los fondos en las AFPs? Ok, en realidad a partir del 16 de mayo las AFP ponen a disposición del público en general diversos canales de atención, agencias, medios virtuales, vía contrato por internet, teléfono, para poder acercarse los afiliados a AFP y solicitar esta nueva opción de retiro que ha dado la ley 3425. ¿En qué consiste? El afiliado se acerca, se contacta con la AFP y le tiene que manifestar, aparte de identificarse, su grupo familiar. ¿Por qué el grupo familiar? Si tiene cónyuge, si es casado, tiene hijos chicos o no, me imagino que no usualmente, pero sí puede ser que en algunos casos lo haya, para que sobre esa base la AFP le prepare un conjunto de opciones de productos previsionales, de pensiones, que él podría optar, diversas combinaciones, retirando un porcentaje, tomando todo para una pensión, y sobre esa información básica que le va a dar la AFP, el afiliado tiene 7 días hábiles para tomarse el tiempo y pensar qué opción de pensión y o retiro tomar. Son 7 días hábiles. Eso no quiere decir que tenga que tomar la decisión el día 8º. Puede ser el día 15, puede ser el día 25. La persona tiene que tomar, tiene que pensar, tiene que meditar bien su decisión y cuando la medite y la tome, se acerca a la AFP y allí sí escoge, retira un porcentaje, retira 95.5, no retira nada y toma con todo lo que tiene en su cuenta una renta vitalicia, la opción que prefiera. Lo que él decida se hace en una sola decisión después de los 7 días. Ahora, ¿cuáles son los documentos básicos con los que el aportante tiene que ir a realizar este trámite a partir del 16 de En realidad no hay mayor documento básico que su DNI, ¿no? E incluso si lo hace por vía telefónica, contacta con vía telefónica por la AFP bajo sus protocolos de seguridad va a validar que la persona que está llamando es la que es y también bajo los medios de comunicación que usualmente utiliza, lo derivará a una plataforma de atención presencial o vía correo electrónico para darle esta información de opciones, de pensiones, y él puede evaluar y tomarse sus 7 días hábiles y tomárselos con toda la libertad del afiliado. Aquí lo importante, lo central es que el afiliado esos 7 días lo vea como algo necesario para tomar con mucha responsabilidad la mejor decisión. Por eso le decía que pueden ser 10, 15, lo que el afiliado decida. Un espacio de reflexión, en todo caso, para que el afiliado pueda analizar debidamente qué hacer con este... Comparar, mirar, porque por ejemplo, ese fondo que él acumuló hace 15, 10 años, 20 años, ese fondo es para una finalidad, proteger su vejez. Y la vejez, como sabemos, puede ser 10, 15, 20, 25 años posteriores, ¿no? Hay vejeces que pueden ser, digamos, saludables, por así llamarlos, y hay personas que envejecen lamentablemente con enfermedades. Entonces uno tiene que ser muy consciente cómo va a proteger esa vejez. Entonces hay diversas opciones que esta nueva ley garantiza y que puede la afiliado evaluar, ¿no? Y en el caso de las personas que se acogen al sistema de jubilación anticipada, ¿es el mismo procedimiento? El mismo procedimiento para este régimen especial de jubilación anticipada. Allí sí se adelanta el acceso, 55 años para el hombre, 50 para la mujer, pero si allí sí hay que hacer algunas condiciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, la persona tiene que estar desempleada 1 año por lo menos, ¿no? 1 año cuando menos, y la pensión que le calculen, si es mayor a una remuneración mínima vital, entonces sí podría esta persona tener la opción, si así lo desea, de retirar hasta el 95,5, ¿no? Pero si fuera menos, ¿no tendría Si fuera menos, no. Si fuera menos, tiene solamente la opción de retirar el 50%. Solo el 50%. Solo el 50%. Vamos con algunas preguntas que nos han enviado por las redes sociales. Vamos a, si el señor director me ayuda. Esta primera que nos hace la señora Irma Silva nos dice: mi esposo ya recibió el 50% hace 1 año.
¿cómo hace para recibir el 45% restante? Porque él está desempleado, claro, nos dice la señora Irma. Es el caso que justo comentaba hace un momento. La persona accedió a una pensión que es menor a la remuneración militar, dispuso el 50%, pero el resto queda. De acuerdo a la disposición que estamos comentando y de acuerdo a la ley del sistema privado de pensiones, va a poder hacer uso de ese fondo recién a los 65 años. O sea, tendría que esperar él a los 65 años Así para es. disponer de este 45% De eso que quedó en la cuenta. Y mientras este 45% le está generando rentabilidad y él está... 50 en realidad. Bueno, está generando 50. rentabilidad, pero en realidad él va a hacer uso de ese dinero recién a los 65 años, porque ella retiró la mitad bajo este tema del régimen especial de jubilación hace un año, como comenta la señora, ¿no? Claro, ahora, ¿qué pasa con el tema de los estados de cuenta, señor Rivera? Porque Sí. hay muchas personas que no reciben o simplemente no revisan los estados de cuenta que les llegan de las AFPs o le llegan a una dirección que ya no es la suya, en fin, Sí, una puede serie pasar, de puede situaciones. ¿Cómo pueden pedir o cómo pueden exigirle a las AFPs que le hagan llegar un estado de cuenta? Porque es importante para Sí. que conozcan el monto y estén informados de la disponibilidad de fondos que tienen de las AFPs. Eso es correcto, porque para poder decidir qué hacer, primero tengo que saber cuánto tengo, y cumplo con la edad también, evidentemente, ¿no? Pero para eso, las AFP tienen canales por comunicación vía electrónica, fundamentalmente por correo electrónico, para ingresando a las zonas privadas de las páginas web, puedan acceder a una comunicación, tener su clave de seguridad, y allí inmediatamente todas las AFP tienen sus sistemas, le proveen la información de lo que dispone el afiliado en ese momento. Entonces, allí es un tema de acercarse al afiliado vía virtual, fundamentalmente, a las AFP para saber cuánto es lo que tiene en su cuenta. Tenemos otra pregunta que nos llega a través de las redes sociales y nos la hace Diana Juárez. Dice, mi papá tiene 61 años y no cuenta con trabajo hace 2 años. ¿Él puede retirar su AFP? Nos pregunta. Claro, ese señor calzaría en el tema del REJA. Lo que habría que conocer allí, si la pensión que se le calcule es mayor o igual a una RMB o menor. Si fuera mayor a una RMB, él calzaría con la situación prevista en la ley y podría acceder al 95,5% de su fondo si así lo decide. Podría también tomar su pensión como corresponda, eso depende de él. Ahora, otra pregunta que tenemos a través de las redes sociales es ¿qué va a pasar con ese 4.5% restante? Porque en teoría eso estaba dispuesto para que sea entregado a las prestadoras de salud y sin embargo eso no está contemplado actualmente en la ley. Así es, tal como se manifestó el día de ayer en la conferencia de prensa, en la ley, tal como está, no se señala de modo expreso el destino de ese 4,5%. En consecuencia, en virtud de eso y que la superintendencia está haciendo un procedimiento operativo, no tenemos facultad reglamentaria en este caso, estamos simplemente señalando que ese 4,5% queda asignado en la cuenta individual del trabajador y seguirá creciendo por rentabilidad hasta que en los canales correspondientes, en las instancias correspondientes en la vía del Poder Legislativo, seguramente se pueda tomar una decisión para poder trasladar esos fondos a la entidad que se designe, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con más preguntas, pero antes quiero recordarles que el señor Rivera, que está con nosotros acompañando, es un representante autorizado de la Superintendencia de Banca y Seguros, por eso los invitamos a que nos envíen sus consultas a través de nuestra cuenta de Twitter, @Panamericana TV o @24 Horas TV, para que pueda resolver sus dudas. Con respecto a este tema del 4.5%, lo que yo le quería preguntar a continuación era si este dinero, mientras no se resuelva el tema de la ley, permanece en la AFP, quiere decir que va a seguir generando una rentabilidad. Sí, claro. ¿Cómo va a ser el pensionista para recibir algún tipo de utilidad de este 4.5%? No, lo que pasa es que, a ver, digamos que él retira el 95,5, queda el 4,5 en su cuenta. Dependiendo del tipo de fondo donde esté él puede estar en el fondo 1, en el fondo 2, en el fondo 0 incluso, y ese dinero que está en ese fondo va a seguir creciendo. En tanto y en cuanto no haya una decisión tomada, el fondo seguirá en la misma administradora ganando rentabilidad, y en el momento en que se determine una solución, digamos, a este tema puntual, ya se verá qué pasa con ese 4.5%. Lo que sí es bueno aclarar es que en tanto y en cuanto no se haya identificado una solución a este tema, esa persona que retira el 95,5%, digamos ya a partir de fines de mayo, hay un tema de atención de salud que no tendría acceso, ¿no? Eso está claro en la reglamentación y digamos es una situación que se desprende de la ley, no deseable, por cierto, pero entendemos que las instancias que solucionarían este tema están por otro lado, ¿no? Ahora, justamente esta situación es bastante preocupante porque si no tienes acceso a salud, como usted bien lo ha dicho, algunas personas llegan
ya al momento de su jubilación con la salud un poco deteriorada y tenían la esperanza de que con este 4.5% pueda ser destinado a salud y puedan seguir recibiendo esta atención. En todo caso, ¿cuál sería la alternativa o qué es lo que está planteando la Superintendencia de Banca y Seguros al Congreso de la República, que es quien tiene que solucionar esta situación de cara a que no suceda y al momento que se produzcan estas situaciones no queden sin prestación médica los asegurados o los Claro, hay que entender, digamos, que este procedimiento está previsto para iniciarse, como ya se ha comentado, el 16 de mayo, ¿no? Estamos todavía fines de abril, hay espacios. En todo caso, es un tema que lo tiene que resolver probablemente el Congreso de la República. Eso por un lado. Por otro lado, si digamos la persona el 16 de mayo hace sus trámites, algunos harán el 20, otros harán en junio, y cuando hagan sus trámites optan por una modalidad de retiro u opción, ellos podrían de repente tomar un porcentaje, lo llevan, pero una buena parte la toman una renta vitalicia o un retiro programado. Hay que dejar muy en claro que cuando uno toma una pensión, del monto de que recibe usted la pensión, el 4% se destina para el pago de atención de salud. Entonces, todo pensionista en el sistema privado de pensiones, como también en otros sistemas de pensiones, tiene atención de salud. Es decir, si yo no retiro ese 95.5%, ¿todavía conservo la posibilidad de tener esta cobertura de salud? Claro, porque si usted retira, digamos, 50, por poner un ejemplo, retira 50, se lo lleva, lo puede invertir en alguna entidad financiera, en fin, cualquiera fuera la decisión que tome el individuo, el otro 50 queda en su fondo. Y con ese fondo usted va a tomar una pensión, que puede ser un retiro programado con la AFP o una renta vitalicia. Cuando ya es pensionista, sobre ese monto de pensión, usted va a pagar 4% de salud y va a tener los derechos a atención médica en salud, ¿no? Ahora, las personas mayores de 65 años que aún no inician el trámite de jubilación también pueden acceder a esta ley. Claro, en realidad, ahora, el procedimiento es exactamente igual, es el mismo, porque, digamos, en uno de los primeros pasos que establece la norma es estos 8 días de reflexión o 7 días de reflexión para poder tomar una decisión acertada. Igual procede. Exactamente lo mismo, porque en realidad la jubilación, es bueno aclararlo, no es obligatoria. Uno puede tener 65 años y seguir trabajando, puede, digamos, tocar la puerta de la AFP a los 67, porque estaba trabajando, porque tiene otras cosas, unos ingresos paralelos, digamos, y a los 67 dice, ya quiero tener una pensión. Entonces la persona va a ir a la AFP la va a orientar, le va a dar este set de opciones de pensión, que es importante que él las evalúe y la contraste, por ejemplo, por decir, quiero llevar un porcentaje de mi plata a una cuenta del sistema financiero, ¿no? Entonces, tiene que comparar y ver los rendimientos que te da un lado, lo que te da el otro. Puede optar porque digamos, un porcentaje de su dinero que en la AFP un retiro programado y va a tener una pensión en paralelo con la AFP. Entonces, hay una diversidad de opciones, pero que, digamos, el lugar común, si podríamos así llamarlo, es que tienen que ser ejercidas con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese dinero que yo he ahorrado es para proteger 15, 20, 25 años, que es la vejez. Y además tiene que quedar muy claro que si uno decide retirar el 95.5%, ya no va a tener ninguna de las garantías estatales. Así es. Es decir, no puede acceder a ningún tipo de ayuda estatal posterior. Así es, porque es una decisión muy individual de la persona, decir, yo retiro un porcentaje, entonces, digamos, la contraprestación a esta situación dispuesta por la ley es que si haces eso, entonces el Estado ya no compromete recursos en garantía estatal en el caso de ese individuo que tome esa decisión. Por eso que el plazo de 7 días hábiles se justifica plenamente, e incluso puede ser mucho mayor si es que el afiliado, digamos, quiere conversarlo con sus hijos, con algún familiar conocido en el tema financieros, en fin. Señor Rivera, quedan muchísimas preguntas pendientes, pero lo comprometo a que nos acompañe en otra oportunidad aquí en 24 horas mediodía para seguir respondiendo las dudas de nuestros televidentes. Cuando gusten, y ahí estamos. Listo, muchas gracias. Le doy paso.